Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 10 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar en la producción, Marilia García y Jessica Varela, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En señal abierta en Caracas 750M en Sudial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Bueno, ayer, toda clase de informaciones que vamos a comentar durante la mañana de hoy. Cerró la jornada con esta información, según la cual, finalmente Venezuela puede perder una de las principales empresas en nuestro país, emblemática. Se trata de Citgo en los Estados Unidos. Un juez autorizó la incautación de esta corporación, la principal filial petrolera venezolana en los Estados Unidos, y tiene que ver con una decisión favorable a la minera canadiense Crystalex. Ustedes recordarán este caso, que demanda una compensación de $1.400 millones por pérdidas causadas tras la expropiación de sus activos en Venezuela en 2008. Ustedes recordarán aquello de expropiese. Bueno, nos va a salir muy caro. Muy cara esta política del Ejecutivo Nacional. No es la única demanda que está a la espera de resolución, pero lo cierto es que, coloca en una situación muy difícil a esta empresa emblemática de nuestro país, creada durante la democracia. De eso seguramente hablaremos en los próximos días, y ya algunos analistas como José Toro Hardy aseguran que ahora vendrá una avalancha de intentos de embargo a los acreedores en un momento francamente complicado para Venezuela. De esto no dice nada el gobierno, porque los cuerpos de seguridad del Estado, y lo decimos, evidentemente con ironía, están dedicados al tema de la persecución de algunos dirigentes políticos. Amanecemos también con la denuncia de Julio Borges a través de su cuenta en Twitter, diputado que está en el exterior, sobre el allanamiento de su vivienda en horas de la noche de ayer. Ya vamos a conversar acerca de este tema. También los familiares del diputado Juan Requesens, que continúa desaparecido, al menos sin tener contacto con sus familiares, denunciaban que una acción similar ocurrió en su vivienda en Caracas. Aparentemente ha ocurrido también en el estado Táchira. Y el estado Zulia amaneció en las oscuras, según lo denuncian varios ciudadanos a través de las redes sociales, incluyendo el periodista Lenín Daniere, a través de su cuenta en Twitter. Todo esto es parte del programa informativo con el cual amanecemos este viernes. Ayer hubo sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional. Los parlamentarios asumieron una posición, denunciaron desaparición forzada de Requesens en la OEA. Van a denunciar esta situación en la OEA, es el gran titular del Diario Nacional. De esto conversamos con algunos de nuestros invitados. Borges, lo que queda Maduro es la fuerza bruta, en un mensaje que publicaba ayer en su cuenta en Twitter, que ha reiterado en una declaración grabada que llevamos a compartir con ustedes, y me dicen que ya está en la línea telefónica Juan Andrés Mejía. Él es diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, tomó la palabra ayer en el debate del Parlamento. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Placer estar con ustedes. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en horas de la noche, después de la denuncia y el acuerdo que ustedes aprobaban ayer. Aparentemente los cuerpos de seguridad allanaron la vivienda del diputado Julio Borges, también la familia Requesens, en Caracas, en el estado Táchira. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, primero que nada, evidentemente se tratan de acciones totalmente ilegales. Aquí nadie vio una orden de ningún juez, aquí no hubo ningún tipo de testigo de ninguna manera para constatar que en el supuesto de que estos procedimientos tuviesen algún tipo de fundamento de algún tribunal del país, por lo menos hubiese la garantía de que no fueran a ser manipulados. Lo más probable, y es lamentable decirlo, es que en los
3 casos en donde se realizaron allanamientos se hayan hecho de manera irregular y hayan servido en todo caso para tratar de inventar pruebas que no existen. Y yo creo que ellos me refiero, quienes están en Miraflores, deben haber recibido con mucha claridad el mensaje que enviamos ayer desde la Asamblea Nacional y deben haber tratado de recoger los vidrios de las últimas 48 horas, me refiero a la intervención, a la entrevista que le realizaron a Tarek William Saab, en la que, por ejemplo, le preguntaron una y otra vez cuáles son las pruebas que vinculan a Julio Borges y a Juan Requesens con este supuesto atentado, y no hubo ninguna respuesta, y ayer lo ratificamos de la Asamblea Nacional. No hay pruebas, no hay ningún elemento que vincule a estos diputados con estos hechos, como nunca los hay en los casos de detenciones de políticos de nuestro país. Probablemente no va a haber un juicio, y si lo hay será totalmente amañado, y bueno, evidentemente, pues al escuchar eso, darse cuenta del desastre que habían hecho, estarán tratando entonces de inventar unas pruebas donde efectivamente no las hay. Ahora, nos llama la atención, diputado, ustedes advertían que iban a elevar denuncia ante la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué no hacerlo ante la Corte Penal Internacional, donde ya reposa un expediente, un informe de expertos y de la OEA, donde hablan del uso de la desaparición forzada de personas en nuestro país como un delito de lesa humanidad, que consiste, lo comentábamos ayer, en la detención, el secuestro de personas por parte del Estado o con su autorización, seguido de la negativa de dar información sobre su suerte? ¿Qué puede comentarnos? Sí, Alejandro, yo sobre eso creo que nada está descartado. Yo creo que todas estas instancias deben ser utilizadas y a todas ellas debemos acudir. La OEA evidentemente pues es la más inmediata, la más cercana a nuestra realidad y como tú bien dices, la OEA ha estado haciendo un trabajo de consolidación de denuncias de todo tipo, creando un informe que ha sido presentado a la Corte. Entonces es lógico que esta denuncia se lleve allá para que se incorpore en este informe, pero eso no quita que además se vaya directamente a la Corte Penal Internacional e incluso acudir a la ONU, bueno, para tratar de ser escuchados en la Comisión de Derechos Humanos, en la Relatoría de Derechos Humanos allá. Yo creo que no debemos descartar ninguna de estas cosas porque quien no la debe no la teme. Yo incluso no pude decirlo ayer en la sesión de la Asamblea Nacional, pero tenía ganas de hacerlo, o sea, se me pasó por alto, que nosotros creo que no estaríamos cerrados a que aquí viniese una comisión de expertos internacionales, evidentemente validados, bien sea de la Corte Penal, bien sea de la ONU. Yo no soy abogado, pero yo estaría dispuesto a que lo hicieran, porque quien no la debe no la teme, y nosotros no tenemos nada que temer en este caso. Estamos absolutamente claros de que no estamos vinculados de ninguna manera con lo que haya ocurrido finalmente el día sábado, y por lo tanto estaríamos dispuestos a que verdaderamente expertos profesionales, bueno, llegaran al fondo de los hechos, y si es alguien del mismo gobierno que se sepa, y si es lo que sea, bueno, que se sepa, pero estamos convencidos de que eso no tiene nada que ver con la oposición, y mucho menos con los diputados de la Asamblea Nacional. Ahora, lo cierto es que a estas alturas, diputado, ustedes no han tenido contacto, me corregirá si me equivoco, ni su familia, con Juan Requesens. Continúa desaparecido, ¿correcto? Es correcto, y ayer se cumplían, María Alejandra, 48 horas de su detención, que es el plazo que establece la ley, una vez más violada, una vez más pisoteada, pero no por tanto podemos ignorarla, en la que debió haberse presentado. Una persona detenida tiene que pasar máximo 48 horas para ser presentada ante un tribunal, y eso no ocurrió, y no ocurrió una vez más porque no tienen pruebas, porque no hay ninguna justificación para esta detención. A mí me llama la atención que en redes sociales, que evidentemente están muy contaminadas por todo tipo de actores, pero algunas personas que se identifican con el oficialismo dicen, bueno, ¿cómo tú defiendes un asesino? Pero un asesino ¿en base a qué? Un asesino en base a la declaración de una persona que evidentemente ha cometido todo tipo de delitos. O sea, me refiero a quienes desde el gobierno han dicho que Juan Requesens y Julio Borges son los autores de esto o tienen alguna vinculación. Es decir, no hay nada que lo justifique. Lamentablemente yo creo que nunca vamos a saber qué fue lo que realmente ocurrió ahí, pero sí estamos seguros de que todo esto es parte de un montaje, y como decía el mismo expresidente Pepe Mujica, yo lo citaba el día de ayer, Pepe Mujica, quien no es un amigo de la oposición, en todo caso es un amigo del gobierno, decía, yo espero que esto no desate una cacería de brujas, y eso es precisamente lo que ha ocurrido acá. Entonces, bueno, eso debemos decirlo y repudiarlo en todo momento. Sobre este tema de la cacería de brujas, me dicen que tenemos parte del mensaje grabado de Julio Borges en el exterior, denunciando lo que ha ocurrido en su residencia en Caracas. Yo agregaría a este tema, bueno, el señalamiento directo que hizo el ministro de Interior contra la organización Venezuela. Efectivamente da la impresión que estamos ante una nueva ola de represión contra la disidencia. Si me permite, diputado, vamos a reponer esta declaración de Julio Borges en horas de la noche,
denunciando lo que ocurrió en su residencia. Buenas noches. En primer lugar quiero, a través de este Periscope, solidarizarme de nuevo con mi compañero Juan Requesens, que ha sido secuestrado, como ustedes saben, por todo lo que significa la policía política. Y estoy iniciando este Periscope exactamente cuando son las 11:30 de la noche. Y quiero informar que todos los vecinos me informan. En este momento estoy leyendo los mensajes de mis vecinos que está entrando la policía política a mi casa. Está entrando la policía política en mi casa habitación, de la cual tengo viviendo más de 15 años allá con mi familia, y lo hacen sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de legalidad, simplemente o para sembrar cualquier cosa, o para robarse las cosas que están allí, o para amedrentar. Están yendo los policías entrando por la fuerza, amedrentando a todos los vecinos. Es simplemente el uso del miedo contra todos los venezolanos. Lo mismo está sucediendo en este momento con Juan Requesens, y eso simplemente lo que significa es un gobierno que está tan podrido que lo único que le queda es el miedo. En mi casa, como ustedes saben, solamente ha estado mi esposa, mis hijos y yo durante todos estos años. Cualquier otra cosa distinta a lo que ha sido nuestra vida familiar, que durante más de 15 años hemos tenido allí, no significa otra cosa que cualquier siembra que haga el gobierno, y por lo tanto responsabilizo al cobarde de Nicolás Maduro, al cobarde del SEBIN, al cobarde de Jorge Rodríguez, a toda esa cúpula podrida que está en Venezuela, sobre cualquier cosa que puedan poner en mi casa distinta a lo que ha sido mi vida familiar en más de 15 años viviendo en ese hogar que ha sido el hogar de mi esposa y de mis hijos. Diputado, quisiera evidentemente su reacción y saber cuál es el planteamiento que hacen desde la Alternativa Democrática, los partidos que por cierto se han venido reuniendo en la ciudad de Bogotá. Nos viene a la memoria aquella entrevista que ofreció Leopoldo López a The New York Times, advirtiendo que su organización no descartaba pasar a la clandestinidad. Ya en ese momento hablaba acerca de ese tema. Lo escuchamos, diputado. Sí. Bueno, Alejandra, lo que dice el diputado Borges, pues es un poco lo que veníamos comentando. Yo estaba en su residencia, es una casa de familia, una casa, digamos, como cualquier casa de ese sector, y evidentemente, pues yo coincido ahí con la advertencia que él hace. Entiendo que estaban taladrando en horas de la madrugada la casa. A ese nivel de abuso estamos llegando, y lo mismo ocurrió en la residencia del diputado Requesens. Bueno, como tú bien dices, ¿no? Esto no es solamente contra Primero Justicia. Ayer señalaban a la organización 20 de Venezuela, en un programa también del Estado, en la noche señalaban a otras personas. Es decir, aquí están buscando la manera de desviar la atención, que es al final lo que está ocurriendo. Es increíble el esfuerzo y el empeño que el gobierno está poniendo en esto, cuando al mismo tiempo tenemos a la mitad del país o a todo el sur del país bajo agua, literalmente, inundado, sufriendo. Tenemos al occidente del país sin electricidad hace horas. Incluso aquí mismo en Caracas, el municipio de Latillo, pasó buena parte. Yo no sé si ya recuperaron el servicio eléctrico. Es decir, el país está en caos, está colapsando. Ayer recibimos una pésima noticia que yo no sé quién recibirá con alegría, pero para nosotros es muy grave, que es la intención la postura de un juez federal de que acreedores, en este caso la empresa Cristalex, puede tomar la empresa Citgo. Es decir, están pasando una cantidad de cosas que no solamente comprometen el presente de nuestro país, sino el futuro, y el gobierno, en lugar de responder, en lugar de actuar, en lugar de buscar algún tipo de salida a esta crisis, bueno, lo que plantean es seguir persiguiendo a quienes desde hace años venimos denunciando que esto iba a ocurrir. Yo lo decía ayer, miren, quienes hemos planteado la necesidad de construir un modelo distinto, somos precisamente los que estamos siendo perseguidos, los que estamos siendo encarcelados. Y quienes insisten en el modelo del fracaso son los que están en libertad. Yo creo que las cosas ya tienen que estar claras a estas alturas del partido. ¿Qué hacer? Bueno, por un lado, ante la persecución, bueno, seguir luchando. Hoy se plantea acudir, y invitamos a la ciudadanía a las 9:30, 10 de la mañana, a la sede de la OEA, en la Organización de las Mercedes, aquí en Caracas, y en las instancias internacionales, y continuar presionando, porque al mismo tiempo que todo esto ocurre, ahí está el sector salud alzando su voz, están empleados del sector público alzando su voz. Es decir, el país está movilizado, el país no es que está pasmado, el país no es que está paralizado ante eso, el país está movilizado, pero el reto que tenemos por delante
y el gobierno sabe que lo sabemos y sabe que estamos trabajando en ese sentido, es unificar todas estas protestas para que sea un solo clamor que esté dirigido al verdadero responsable de esta crisis, que no es otro que Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué tan cerca están de alcanzar ese objetivo, diputado? ¿Cuánto se avanzó en esta reunión o reuniones sostenidas en la ciudad de Bogotá? Mira, sobre las reuniones en Bogotá, sé lo que de alguna manera se sabe a través, digamos, de las redes sociales. Ahí estuvieron en el marco de la toma de posesión del presidente Iván Duque distintos dirigentes, entre ellos Antonio Ledesma, evidentemente Julio Borges, Carlos Vecchio, distintas organizaciones políticas, y bueno, seguramente habrán intercambiado ideas. Aquí lo fundamental es entender que nadie puede solo. Nadie puede solo. La unidad evidentemente no es un objetivo en sí mismo. Nosotros lo planteamos en nuestro último comunicado público. Creemos en la unidad, creemos que es indispensable, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque se requiere también de una estrategia común. Es decir, no es estar unidos por estar unidos, es estar unidos para lograr algo. Y ese algo, nosotros también lo hemos venido planteando públicamente, es entender que en este momento el gobierno ha cerrado la vía electoral. Ojalá eso no fuera eterno, ojalá hubiese un cambio, pero no lo vemos realmente posible en el corto plazo. Ojalá esté equivocado, pero no pareciera que el gobierno tiene ninguna intención, lo ha dejado claro una y otra vez, de ir a un proceso electoral que nos permita realmente solucionar nuestras diferencias. Tampoco pareciera que están dispuestos a negociar, o al menos negociar su salida. Estarían dispuestos en todo caso a negociar su permanencia, a ver cómo logramos de alguna manera convivir de aquí al 2021. Y cuando digo convivir, me estamos refiriendo a los actores políticos, no a la ciudadanía que está muriéndose literalmente. Entonces, nosotros al menos no estamos dispuestos a transitar por ninguna de esas dos vías. Una elección que no lo es tal, una elección que no refleja la voluntad del pueblo, o una negociación que no plantea el anhelo de todos los venezolanos. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda presionar de manera pacífica, de manera democrática, pero a través de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, es decir, la Asamblea Nacional, la comunidad internacional, pero sobre todo, esto es muy importante decirlo, la gente que está en Venezuela, que estamos en Venezuela, que estamos sufriendo, tenemos que aglutinarnos. Entonces, ese planteamiento nosotros lo hemos venido llevando, te lo digo con franqueza, María Alejandra, a todas las instancias, a todas las organizaciones. Nosotros no excluimos de entrada a nadie. Sabemos que hay unas personas que pareciera que están más ganadas, otras que no. Por ejemplo, Henry Falcón, por citar un caso muy particular, ha dicho que él cree que hay que insistir en la vía electoral en los términos que sea. Nosotros no compartimos esa tesis. Bueno, está bien, eso no nos hace enemigos acérrimos, eso no nos lleva a insultarlo, ni mucho menos, esa es su opinión, que no la compartimos. Pero estamos buscando, por otro lado, quienes sí comparten la nuestra o quienes están, digamos, de alguna manera de acuerdo con esta visión para tratar de avanzar. Finalmente, diputado, yo le preguntaría, no sé si ha notado que buena parte de los dirigentes perseguidos hoy día forman parte de la generación del 2007, de la cual usted, bueno, forma parte también. Quisiera un comentario al respecto porque ayer, pensando en los dirigentes perseguidos, hay que sumar a la lista a Freddy Guevara, que está en una embajada, José Manuel Olivares, que ha tenido que salir del país, y Juan Requesens, que ha sido detenido por los cuerpos de seguridad. Quisiera su comentario. Eso en el caso de los diputados, María Alejandra. Luego tienes, por ejemplo, a David Molansky, alcalde de Latillo, que fue destituido y tiene orden de captura el año pasado. Recordemos también a Lester Toledo, diputado por el estado Zulia, también tiene una orden de captura. Daniel Ceballos, que fue excarcelado, pero sigue con medidas, estuvo más de 4 años preso. Todos ellos fuimos parte pues de las jornadas de protesta del año 2007 y nos conocemos bien, sabemos cómo manejarnos en circunstancias como esta y sabemos que esto que está ocurriendo pues no va a detener el clamor de un pueblo. Evidentemente yo sí creo, coincido contigo en que hay, si se quiere, una política dirigida en parte a este grupo. No somos los únicos, hay muchos más, pero sí la hay. Yo hace pocos meses, diría, estaba caminando en las calles con José Manuel, con Juan, con Freddy, con David, que hoy lamentablemente no están en Venezuela o no están en libertad. Entonces, pareciera que sí, el gobierno tiene un temor particular hacia este sector, pero como lo hemos dicho una otra vez, se equivocan si piensan que esto se trata de 2, 3, 4, 5 personas. Esto es realmente un sentimiento nacional, son miles de jóvenes, porque quien no se ha ido, quien sigue en este país, no tiene otra alternativa más que luchar. Eso lo vimos el año pasado, sabemos que hay una frustración acumulada de todo lo que ha venido ocurriendo, pero también sabemos que el descontento y las ganas de cambiar el país siguen estando ahí presentes, y el reto que tenemos por delante, que no es poco, es tratar de volver a motivar, volver de hacerle creer a la gente que sí hay razones para luchar, de que sí es posible lograr ese cambio a pesar de todas las dificultades. Y bueno, en eso estamos, y como el gobierno sabe que hemos venido avanzando de alguna manera, pues entonces arrancan con esta nueva ola de persecución.
Gracias, diputado Juan Andrés Mejía, por atendernos, acompañarnos tan temprano. Diputado de Voluntad Popular, tomó la palabra ayer en la sesión extraordinaria donde la Asamblea Nacional, firmaba un acuerdo rechazando la desaparición forzada del diputado Juan Requesens, pidiendo su liberación, incluso invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución, advirtiendo que las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro deben ser desconocidas. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decía el diputado Juan Andrés Mejía que el esfuerzo, o al menos la visión que tiene un sector de la oposición, habla de la necesidad de unir esfuerzos o estas iniciativas de los distintos gremios que están en la calle protestando por bajos sueldos y en general la crisis en nuestro país. Uno de estos gremios que ya, va a arribar a 2 meses, me corregirán si me equivoco la siguiente invitada en la calle, es el del sector salud. Ana Rosario Contreras es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer, su opinión acerca de este tema de unir los esfuerzos de los distintos sectores que están en la calle, además con las mismas reivindicaciones. Hay una protesta nacional convocada para el 16 de agosto, luego de una reunión de dirigentes sindicales de sectores petrolero, eléctrico, siderúrgico, agroindustrial, salud, educación, entre otros. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, sí, nosotros hoy cumplimos 47 días desde que decidimos asumir esta posición de protesta, no solamente por sueldos y salarios, sino por la misma situación que hoy confronta nuestro hospital y que persiste. De hecho, nosotros hoy a las 2 de la tarde nos vamos a reunir con el ministro de Salud, esperamos que nos reciba. Ya se hizo una reunión previa con el viceministro y el planteamiento es ese, es un planteamiento de que son derechos medulares, como el derecho a la salud, que está altamente interferido y que coloca en situación de riesgo a nuestros pacientes, pero también en el otro lado tenemos un personal que está cansado de una extrema pobreza porque no alcanzan los sueldos. Nos sorprendió ayer unas declaraciones que hizo el ministro de Salud en el cual habla de que a las enfermeras y los médicos se le incrementó en 1.642%, y le preguntamos de dónde está eso, porque nosotros cada día tenemos más empobrecidos. Para recordar a los amigos oyentes,
¿Cuánto ganan las enfermeras? Bueno, el personal de salud en el sector que usted representa en este momento en nuestro país. La escuchamos. El sector que usted representa en este momento en nuestro país. La escuchamos. Si no tenemos retorno, chicos. No sé si la invitada está declarando. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer este contacto con la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Este sector inició las protestas, como ella decía, hace más de 40 días, van a cumplir 2 meses en la calle por bajos sueldos, por falta de insumos, y poco a poco distintos sectores se han venido sumando a estas reivindicaciones porque la situación es exactamente la misma en pleno proceso hiperinflacionario en nuestro país. Hubo una reunión esta semana de más de 50 dirigentes sindicales de los sectores petróleo, eléctrico, siderúrgico, agroindustrial, salud, educación y transporte, que provenientes de 19 estados del país tomaron la decisión unánime de convocar para el 16 de agosto una manifestación en toda Venezuela, la cual denominaron Protesta Nacional, Laboral, Popular y Ciudadana. Expresaron: no queremos más salarios de hambre ni más niños muriéndose en los hospitales por desnutrición. Bueno, parte de lo que nos decía nuestra invitada antes de que se cayera la comunicación. Ya me dirán si tenemos suerte y podemos restablecer el contacto. Sí, me dicen que no cae otra vez la llamada. Dejamos la inquietud acerca de cuánto gana una enfermera en nuestro país. Ellas estaban en la calle inicialmente, ustedes recordarán, porque me parece que la primera quincena de julio recibieron algo así como 600.000 bolívares, es decir, que no alcanza para absolutamente nada en Venezuela, y eso motivó estas movilizaciones, y poco a poco, insistimos, otros gremios se han venido sumando. Chicos, si no contesta el siguiente invitado, ya ustedes me dirán, podemos hacer una pausa. Ok. Tenemos a Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo y el Salario del sindicato FADES. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que dejamos en el aire con la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Se ha tomado la decisión de convocar una protesta nacional el próximo 16 de agosto. Distintos sectores reunidos en Caracas tomaron esta determinación, tomando en cuenta, la crisis, los bajos salarios. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, muy buenos días a todos. Mira, y yo creo que toda acción de protesta que han venido adelantando los trabajadores venezolanos son fases que deben apuntar pues a una gran acción nacional. Más aún el sector de la salud ha venido actuando en el último tiempo, pues esos 45 días que han tenido de conflicto permanente, le están demostrando a los trabajadores venezolanos en general que la vía de reunir y de protestar y de movilizarse y emplazar al patrón del Estado es esa, pues, es decir, pero evidentemente ante un gobierno pues que desconoce por completo todas las peticiones, y en este caso en el sector salud, demuestra que deben unirse todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, en una gran acción nacional. Por eso lo del próxima semana es una fase, así como la FAPUP convocó un paro de solidaridad empezando el mes de agosto, pues así también debe continuarse con esa actividad que se va a hacer la próxima semana. Pero por otra parte es importante anunciar, mira, el gobierno definitivamente demuestra su verdadero rostro antilaboral y antisindical. Los trabajadores están hablando de discutir el contrato colectivo, están hablando de sentarse en una mesa de negociación, como bien lo dijo uno de los dirigentes sindicales que estaban allí en estos días, Mauro y Pablo Santana lo han planteado. Mira, no sé, aquí no estamos hablando ni de tumbar gobierno ni de nada por el estilo, sino que simplemente se cumpla lo que está en la ley. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una primera reunión, por fin entendió el ministro, en este caso Alvarado, que debe sentarse. Bueno, de hoy para todos los trabajadores venezolanos es fundamental, porque si no atiende lo que están pidiendo, que es un salario de acuerdo al artículo 91 de la Constitución y a su propio contrato colectivo, que es claramente una burla, porque lo que se está diciendo es que se aumentó 1000%, eso es falso.
simplemente es a unas primas y no lo demás. Por esa razón, yo digo pues que todos aquellos que están convocando esa acción del próximo 19, debemos ir a la conformación de un gran comité de conflicto nacional en Venezuela que abarque a todos los estados, principales estados del país que están hoy en conflicto los trabajadores, para emplazar de frente a un gobierno que es totalmente antisindical. Bien, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a Froilán Barrios que permanezca con nosotros unos minutos más. Claro, la referencia que tenemos sobre la canasta básica, estamos hablando de varios millones de bolívares. Yo no sé si este va a ser el punto de partida para negociar cualquier contrato colectivo en el sector salud y a su vez en todos los sectores que atraviesan la misma situación en Venezuela. Yo le dejaría la inquietud porque ya en pleno proceso hiperinflacionario se pierden absolutamente las referencias. Le dejo esta pregunta, vamos a la pausa y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Ansioso? Dale la bienvenida a la tranquilidad haciendo ejercicio. Ansiedad, sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce, así dice Medline Plus. Pero lo que sí conocemos es que comiendo se calma. El detalle es que bajo situaciones de ansiedad consumes alimentos poco saludables, con alta frecuencia, en grandes cantidades y terminas haciéndote daño. ¿Sabías que haciendo ejercicio no solo calmas la ansiedad, sino que abres la puerta de la salud a largo plazo? Quédate escuchando y reconoce los síntomas de la ansiedad para sacarla de tu vida haciendo ejercicio. Cuando estás ansioso, sentir taquicardia, falta de aire, tensión y rigidez muscular, cansancio, alteraciones del sueño, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, irritabilidad, ensimismamiento, son algunos de los síntomas de la ansiedad. Media hora de actividad física la mayor parte de los días de la semana es la dosis mínima de ejercicio según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Si estás ansioso, escucha los efectos de esta dosis. El ejercicio físico regular mejora el estado de ánimo. Diversos estudios han demostrado que facilita el manejo de emociones negativas como la ira y la rabia. Por otro lado, ayuda a mejorar la calidad del sueño. Las personas que realizan ejercicio consiguen evadirse de sus preocupaciones o problemas durante la actividad, mejora la sensación de fortaleza, de seguridad y de control sobre sí mismo y sobre el medio. En este sentido, el ejercicio físico ayuda a mejorar nuestra sensación de autoeficacia. La práctica de ejercicio puede mejorar la autoestima, los cambios en el cuerpo pueden mejorar nuestra imagen corporal y hacer que nos sintamos mejor con nuestro físico. Por otro lado, también puede aumentar el sentimiento de mayor dominio en habilidades y capacidad física. Finalmente, la práctica de ejercicio puede ser una buena oportunidad de conocer y establecer relaciones con otras personas. Tener relaciones sociales puede ayudar en nuestro proceso de cambio, sirviéndonos de apoyo social, de distracción de nuestros problemas, de refuerzo personal. Ante una situación de ansiedad tenemos la oportunidad de hacer gala de nuestro arsenal de autocuidado. ¿O por qué no? Adquirir nuevas herramientas. El ejercicio físico te da la oportunidad de poner tu cerebro en tu cuerpo. La sensación de tensión muscular, de esfuerzo, de movimiento se unirán a cada logro, reforzando tu autoestima y transmitiéndote que puedes lograr lo que quieras. Aléjate de la cocina y sacude tu ansiedad con ejercicio. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado.
Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Estamos hablando acerca de la protesta, la gran protesta nacional convocada por distintos gremios para el próximo 16 de agosto. Nos acompaña Froilán Barrios de FADES. Efectivamente, como él decía, aparentemente el ministro de Salud está convocando una reunión el día de hoy, 10 de agosto a las 2 de la tarde, con motivo de discutir la situación del sector y trabajar en conjunto para consolidar el sistema público nacional de salud. Bueno, después que amenazaron, ustedes recordarán a las enfermeras con sustituirlas con personal de chamba juvenil o incluso hacer lo propio con los médicos. Finalmente habrá reunión, pero le dejamos una inquietud a Froilán Barrios acerca de, bueno, cuál va a ser la referencia, la canasta básica familiar cerró en el mes de junio, según el Sendas, por encima de los 600 millones de bolívares, con una inflación de 100% mensual. Ya esto seguramente va a superar los 1.200 millones de bolívares. Se dice fácil. El salario mínimo hoy es de 5 millones. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, los datos que estás comentando son la referencia. Es decir, no puede haber una reunión simplemente para maquillar. Y bueno, decirle a la gente una cortina de humo para luego solamente aumentar las primas o determinadas primas de contrato colectivo y no tocar directamente el salario, que es lo que el trabajador le da poder adquisitivo. Porque en definitiva esa es la realidad, o sea, eso no es ningún invento. O sea, uno no va a discutir un contrato colectivo o una nueva relación laboral si no se toca el tema del poder adquisitivo. Más aún cuando ya se comentó lo que es la nueva escala con el sector militar y los oficiales, ¿no? ¿Por qué no se toma esa referencia? Porque esa es una queja general, María Alejandra. Mira, los trabajadores de PDVSA
que también son parte de la columna vertebral de la economía nacional. Bueno, también se están quejando igual los jubilados y los pensionados. Así como el gobierno trata a su equipo dirigencial, así queremos que trate a todos los trabajadores en general. Y esa referencia de la canasta alimentaria, que tiene conexión directa con la Constitución, que todavía está vigente, evidentemente es la referencia que están solicitando los trabajadores venezolanos. Para nosotros hoy, por eso esa reunión es clave, por eso hay que reconocer la lucha que el sector salud está haciendo, porque eso indica para todos los trabajadores venezolanos cuál es la verdadera posición que tiene el gobierno. Y el gobierno no puede estar lanzando potes de humo con el magnicidio y los atentados para no reconocer la realidad, más aún que lo que viene todavía no sé, lo que se ha visto es peladura, porque lo que viene con el nuevo cono monetario es una inflación superior a la que hemos tenido hasta ahora, y por eso el cálculo de ese del 1.000.000% para fin de año no va por casualidad. Por ejemplo, cuando el litro de gasolina o la mínima moneda es 0.50%, es la de valor menor, eso indica que ya el pasaje pasaría de 10.000 bolívares a 50.000 bolívares, hablando en las cifras de hoy. Es decir, que la inflación va a ser mucho más devastadora, el impacto va a ser brutal, para que el ministro de Salud o cualquiera de los presidentes de las empresas públicas o cualquier sector lo ignore simplemente porque es una política gubernamental, o con el argumento de la guerra económica, o con el tema de los magnicidios y todo lo demás. Eso, los trabajadores, vamos a nuestro tema. El tema es el salario, el poder adquisitivo y la condición de vida, que la perdimos, porque a eso es, o sea, la situación de miseria generalizada y de pobreza, que ya toca al 90% de la población venezolana, tiene el gobierno que responder y no lanzar potes de humo para esconder la realidad. Ahora, estamos hablando, insistimos, de una referencia de 600 millones, canasta básica familiar para 5 personas en el mes de junio. Sí, esto se incrementa 100%, como ha dicho la Asamblea Nacional, o incluso más. En el mes de julio estaremos hablando de una referencia de 1.200 millones mensuales. Y yo quisiera ahondar en este tema, 482-9750, para su participación, porque desde hace días algunos analistas hablan de la posibilidad de que el gobierno decida, por ejemplo, dolarizar la economía, cosa que yo personalmente veo improbable. Es decir, porque esto de la devaluación, esto de la inflación forma parte del ADN de esta administración, también a manera de control social, es una interpretación muy personal, pero quisiera su comentario en torno a este tema. Si, bueno, parte del Ejecutivo decide tomar una decisión de esta naturaleza, tomando en cuenta los bajos salarios que hoy hay en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, la economía está ya dolarizada. O sea, los precios, la pauta, los indicadores que establecen los precios en cualquier mercado, cuando accedes, bueno, va al ritmo de lo que es el dólar negro. Pues, o sea, es una cuestión que ya todos lo sentimos sin haber estudiado en ninguna universidad. Cualquier trabajador sabe que los precios van cambiando a diario y a veces hasta por horas están cambiando los precios. Entonces, claro, pero el gobierno no va a adoptar como en el caso de Ecuador, no va a establecer el dólar como moneda. Primero porque ya sabemos muy bien cuál ha sido el discurso permanente de autonomía frente al imperio y de confrontación directa con los Estados Unidos y otras economías europeas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de que el gobierno, todos los inventos, tenemos una fábrica de piratas que están en el gabinete, que lo que hacen es inventar cada día más para correr la arruga de la terrible crisis económica. Inventaron el petro, han cambiado el gabinete en múltiples oportunidades, el petro no les resultó, igualmente la piratería que van a hacer de cambio con la reconversión de monetaria y lo alerto de nuevo, mira, estamos hoy a 10 de agosto, nos quedan 10 días para ver el huracán que se va a desatar con esa piratería del cambio del bolívar al bolívar soberano, del bolívar fuerte, que ya no es nada fuerte, bolívar soberano, la brutal inflación que va a dar, que los 600 millones que tú estás hablando de la canasta se van a quedar pálidos de la canasta básica por la irresponsable política económica del gobierno, más bien de saqueo, en vez de considerar la realidad, que es llegar a un gran acuerdo. ¿Qué se trata? Mira, de que el gobierno abra rápidamente las puertas de un gran acuerdo con los sindicatos, con los trabajadores y sus federaciones,
y centrales sindicales con el sector privado, con Fedecámaras y el sector empresarial privado venezolano, para que de nuevo se relance la economía. Pero este gobierno no tiene esa visión. La visión del gobierno es simplemente controlar totalmente las divisas, a pesar del cambio con la ley del ilícito cambiario, su suspensión, pero evidentemente la relación va a ser siempre que el gobierno maneja absolutamente la distribución de las divisas. Mientras eso siga, la inflación va a seguir, pero los trabajadores vamos a seguir peleando igual, porque no nos vamos a entregar a ningún argumento de todo lo que, de un argumento de justificación de guerras económicas, cuando el principal responsable es él. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Marcos Milano nos llama desde Plaza La Concordia. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días. Bueno, yo le quería hacer el planteamiento siguiente. Es evidente que lo que está sucediendo es de carácter crítico y catastrófico. Más sin embargo, redundantemente hablando, tratar de culpar exclusivamente a la actual administración de lo que acontece no me parece como muy justo, ya que esto tiene sus antecedentes. Y mientras nosotros sigamos apegados a esa kriptonita bolivariana, ese delirio epopéyico y ese implante de la magnificencia, independientemente que cambien el gobierno, el mal que se le está haciendo a la República va a continuar. De manera tal que mi sugerencia reside en que de alguna manera no se trata de un cambio de gobierno, se trata de un cambio de la sociedad. Que nosotros entendamos que debemos considerar lo más íntimo de nuestra propia realidad y ser capaz de cargar nuestra propia vida en nuestros propios brazos. Nosotros como ciudadanía tenemos el potencial para salir de esta situación tan crítica que estamos padeciendo, pero para eso se necesita deslastrarse de todas esas taras y esas anomalías que internamente nos han venido consumiendo. Me disculpa por mi crudeza, pero creo que el asunto va más allá de un cambio de gobierno. Yo creo que lo que hay es cambiar a la sociedad. Muchísimas gracias y disculpe. No, absoluto, no se disculpe, gracias por el testimonio. Además que lo que dice el señor Marcos tiene que ver con el mensaje que nos envía José Andrés Pernía. Él dice: buenos días, si estos dirigentes gremiales, y creo que se lo dirige a Froilán Barrios, no entienden que el problema no radica en el aumento de sueldo o en una revisión del contrato colectivo, están arando en el mar. El problema es una política destructiva de nuestra economía, el problema es de todos, no de un gremio. ¿Qué responde usted a los oyentes? Lo escuchamos. Bueno, sí, tanto al señor Marcos como al señor también que acaba de escribir mi mensaje. Mire, es evidente, ¿sí? Nosotros estamos planteando la actualización del poder adquisitivo del trabajador, no solamente los de la salud, sino todos en general. No nos estamos refiriendo simplemente a un contrato colectivo. Es evidente que estamos diciendo claramente al gobierno su incapacidad, demostrándole a todos los venezolanos que el derrumbe y la miseria que están viviendo los trabajadores venezolanos es precisamente la incapacidad de un gobierno que, pretendiendo bajo su fraseología y su discurso del socialismo del siglo XXI y de la guerra económica, ha llevado a este país a la destrucción y al apocalipsis. Yo lo llamo el holocausto que estamos viviendo los venezolanos. Y es evidente, yo coincido con Marcos, y aquí hay que construir, hay que reconstruir, no para volver a tiempos pasados o al siglo XX, ¿no? Hay que construir una nueva sociedad. Yo la llamo la sociedad del trabajo, donde el centro del Estado, conjuntamente con los sindicatos y los empresarios privados, nacionales y transnacionales, es la construcción de una economía que se dedique a fomentar el trabajo digno, que se dedique a controlar el poder adquisitivo, que reindustrialice al país y que por supuesto sea en un marco de libertades democráticas, o sea, y de mejoría incluso de lo que está en el texto constitucional. Pero evidentemente con estos señores que tenemos gobernando, evidentemente no será posible porque no lo quieren entender. Prefieren que el país se hunda para ellos tener el botín y no discutir en general. Ahora bien, los trabajadores en sí y el sindicalismo, nosotros no solamente tenemos nuestra visión, ni tenemos gringolas para ver nada más que es un aumento salarial, no. Peleamos por condiciones económicas porque es la razón de ser, pero también peleamos por democracia, porque sin democracia no hay sindicalismo libre, sin democracia tampoco hay libertades políticas, ni hay libertad de expresión,
y tenemos derecho a vivir en un país donde no haya persecución como se está haciendo en estos momentos. Gracias, Froilán Barrios, por atendernos, acompañarnos, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos al inicio que además de estar frente a la posibilidad cierta de perder Citgo, que forma parte del patrimonio de los venezolanos después de una decisión de un juez en los Estados Unidos, bueno, hay que hablar de efectivamente lo que está ocurriendo al sur del país. Hay varias poblaciones anegadas bajo las aguas, literalmente. Finalmente se reconocía el problema desde el Ejecutivo Nacional, pero sin declarar emergencia. Se hablaba de los estados Amazonas, Monagas del Tamacuro, Apure, Táchira, Guárico, Bolívar, afectados por las lluvias. Hay varios damnificados. Liborio Guarulla, exgobernador de Amazonas, escribía: los damnificados de Amazonas por la creciente del río Orinoco, indígenas y criollos, luchan contra la indiferencia de los gobiernos rojos para salir de sus comunidades anegadas, y quienes están en Ayacucho y pueblos por preservar lo poco que tienen del agua, y los delincuentes. Las imágenes son francamente impactantes. A estas alturas el gobierno tendría que estar gestionando incluso ayuda internacional, porque además son estados afectados por epidemias de difteria, sarampión, VIH y malaria, que, bueno, producto de las lluvias probablemente se van a poner mucho más, vamos a estar frente a una situación mucho más complicada. Lenín Danieri, periodista que hemos tenido en el programa desde el estado Zulia, decía: la mayoría de los zulianos no dormimos, la primera luz que recibimos después de la medianoche fue la del sol, así lucimos hoy viernes, y él publicaba una fotografía. Hubo apagón general y el gobierno tampoco sobre esto dice absolutamente nada. Nosotros nos despedimos. Quizás algún mensaje, Argenis, a través del sistema Dilo. Te escuchamos. Sí, tenemos varios por aquí. Rodolfo Aguilar del Paraíso: para el 20 continuará el paquete Cuento. ¿Qué tiene que decir la Fiscalía que por la corrupción y la mala gerencia de PDVSA ahora está en pico de Samuro Citgo en Estados Unidos? No más muertes de nuestros militares e indios guaraos, pemones, a manos del ELN, a manos de los guerrilleros en la frontera con Colombia y Amazonas. Orlando Piñero de Caracas. No es la corrupción, le digo al oyente, fue la política del expropiese del expresidente Chávez lo que ha provocado esta situación de Citgo, porque es una decisión a favor de la empresa Cristalex, la canadiense que funcionaba en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.